Un cordial saludo, estudiantes, espero todos se encuentren muy bien desde sus hogares. Los saluda la profe Liana Orán y en el siguiente video vamos entonces a observar una corta introducción sobre la secuencia que se van a encontrar en cada una de las unidades y en qué consiste la evidencia de aprendizaje 1. Para esto, primero recordemos que vamos a trabajar bajo tres competencias, a desarrollar tres competencias. La primera es una invitación a analizar lo que es la relación entre estado del bienestar y el mercado. La segunda es a sintetizar, a comprender y a recolectar información a través de instrumentos de recolección de información de acuerdo al paso a paso que vamos realizando y según las actividades propuestas. Y la tercera es atrevernos a proponer estrategias que posibiliten la toma de conciencia frente a los procesos geopolíticos y geoeconómicos. Los contenidos que vamos a observar o que vamos a trabajar, a explorar, a estudiar en esta clase o en este curso son los siguientes. Tenemos tres líneas macros. La primera va de la mano de todo lo que es el concepto de macroeconomía y dentro de cada línea vamos a desarrollar una pregunta-problema y luego vamos a tener unos subconceptos. La segunda línea es todo lo que tiene que ver con la intervención del Estado en la economía y en el sistema del mercado. Y aquí vamos a trabajar sobre la pregunta cómo se dan las relaciones entre el estado de bienestar y el estado del mercado, ¿sí? Tenemos unos subconceptos, acá los podemos observar: partidos políticos, el sistema tipo bancario, las dinámicas de la importación-exportación, y por último tenemos un tercer concepto macro, una línea macro, que nos invita a desarrollar qué tipos de situaciones generan las tensiones entre el desarrollo político-económico en el contexto nacional y mundial. Aquí vamos entonces a puntualizar un poco más en nuestro contexto y para eso vamos a explorar tres conceptos como son las políticas económicas en América Latina, la industria agrícola y todo lo que es el proceso de la globalización mundial. Bueno, para nosotros avanzar en el contenido del desarrollo de las clases, en cada una de las unidades se van a encontrar la siguiente secuencia. Recuerden el enlace de nuestra plataforma Moodle, donde está todo el curso ya parametrizado, con las fechas ya habilitadas, y se van a encontrar en cada uno lo que es el recurso de estudio, el recurso de apoyo y la actividad de aprendizaje, ¿sí? Recordemos entonces que el recurso de estudio es una presentación donde usted va a encontrar una introducción a los contenidos, a los propósitos, unas preguntas de reflexión, unas situaciones de aprendizaje y que también va a encontrar una situación del contexto real desde el componente político-económico con el objetivo de analizarla e ir explorándolas para finalizar más adelante con la entrega pues de un trabajo final. El recurso de apoyo son materiales los cuales están en la plataforma o se les comparte también a través de los enlaces del grupo, para que usted profundice sobre cada uno de los conceptos. Y las actividades de aprendizaje, pues están las instrucciones de lo que vamos a realizar en cada una de las unidades. Vamos a observar entonces cómo lo vemos en la plataforma. Recordemos entonces que ingresan con su documento de identidad, tanto en usuario como en contraseña, y que deben seleccionar el curso de Economía y Política de este periodo académico. Vemos entonces acá un ejemplo, la misma secuencia, estamos en el curso, debe aparecer su nombre, el recurso esencial, acá con tan solo dar un tag lo podemos descargar, el recurso de apoyo y las indicaciones de la actividad. Luego siempre le va a aparecer el enlace para enviar la actividad o en este caso para realizar la actividad en línea. Bueno, para avanzar un poquito a lo que es la evidencia de aprendizaje 1, vamos a conocer un poco sobre lo que es, a explorar un poco el concepto de macroeconomía y cómo se influye pues en la economía del mercado en todos los contextos. En la clase de hoy vamos a aprender qué es la macroeconomía y qué es lo que se encarga de estudiar. Y vamos a ver también cuáles son las diferencias con la microeconomía. Empezamos como siempre con la definición. Pues verás, la macroeconomía es la parte de la economía que se encarga del estudio de la suma de las decisiones de los agentes económicos. Es decir, de la suma de las decisiones de
todas las familias, todas las empresas y el Estado. En definitiva, que lo que hace la macroeconomía es estudiar la economía en su conjunto. Bueno, tenemos que diferenciarlo de microeconomía, que es lo que hemos venido estudiando en las primeras clases. Muy bien, entonces aquí podemos observar un poco a lo que se hace énfasis con el concepto de macroeconomía y se propone pues diferenciarlo con el concepto de micro que se abordó en el ciclo o en el periodo anterior. Vamos entonces a la evidencia de aprendizaje número 1 y en la evidencia de aprendizaje número 1 nos vamos a encontrar con un recurso donde se definen algunos conceptos, entre ellos macroeconomía, sistema de mercados, en qué consiste, sistema bancario, de una manera pues un poco introductoria, porque la idea es ir avanzando en cada una de las unidades según cada concepto o situación de aprendizaje a trabajar, qué es la constitución política, cuál es la estructura de la constitución política, cómo está dividida, cuál es la secuencia, qué es un sistema de bienestar, y se le propone a usted como estudiante que aborde estos conceptos de una manera pues que le permita identificar su significado, es decir, vamos a buscar el significado para completar este cuadro. Luego de que usted revise estas definiciones como introducción a la clase, vamos entonces a identificar qué nos están pidiendo en la evidencia de aprendizaje 1. Recordemos entonces que siempre vamos a leer la secuencia de la evidencia de la siguiente forma. Vamos a leer el elemento, identificar qué me están solicitando, mírenlo acá. Entonces dice introducción a los conceptos y cuestionario de comprensión textual en línea. ¿Qué significa esto? Que debo realizar un ejercicio de comprensión textual. Luego entonces leemos la situación de aprendizaje, siempre la vamos a encontrar pues en esta parte, y luego nos vamos a ir a lo que dice para dar respuesta a los interrogantes como estudiante debes. Entonces se te invita a que realices el material de estudio y a que presentes el cuestionario, pero recordemos que en esta unidad, antes de realizar usted el cuestionario, debe consultar el significado de estos conceptos y leer y tomar apuntes sobre los conceptos de introducción que le estoy presentando en este documento. Vamos entonces a escuchar un poco más esa diferencia entre macroeconomía y microeconomía. La microeconomía, recordemos que lo que estudiaba era las decisiones individuales, tanto de las familias, de las empresas, como de la relación que ellos tenían en los mercados. Por ejemplo, lo que la microeconomía estudia es cómo una familia de manera individual tiene un determinado presupuesto familiar y da una serie de consejos de cómo esa familia podría repartir dicho presupuesto con el objetivo de satisfacer una mayor cantidad de necesidades. De la misma manera, podría encargarse del estudio de una empresa en particular y ver cómo esa empresa podría aumentar o disminuir su producción y contratar a más o menos trabajadores con el objetivo de poder aumentar sus beneficios. Y de la misma manera también estudiaba los mercados, como por ejemplo el mercado de la fruta, y estudiaba qué podía ocurrir para que la fruta pudiera subir de precio o podía bajar de precio. Sin embargo, la macroeconomía lo que va a hacer es estudiar los problemas económicos en su conjunto. Es decir, no se va a preocupar de qué es lo que tiene que hacer una determinada empresa, una familia o cómo funciona un mercado en concreto, sino que lo que va a estudiar es la suma de millones de decisiones y por tanto va a estudiar cuestiones como por ejemplo cuál es el gasto total de un país, cuál es la producción total o cuál es el desempleo, es decir, cuántos trabajadores de todo un país pues no encuentran trabajo. Claro, decimos que la macroeconomía tiene en cuenta la suma de millones de decisiones porque, por ejemplo, si queremos saber el gasto total de todo un país, eso dependerá, obviamente, de la suma de millones de personas que han decidido gastar más o menos. Lo mismo con la producción total de un país. Dependerá, obviamente, de la suma de millones de empresas que también habrán decidido producir más o menos. Por eso ahora la macroeconomía se va a encargar de qué se puede hacer para mejorar la economía en su conjunto. Es decir, qué se podría hacer para que, por ejemplo, aumente la producción de un país y como hay más producción, eso haga que pueda haber más trabajo para todos. O qué puede ocurrir para que en el país haya más rentas y por tanto eso haga que aumente el gasto total de la economía. Pero aquí cuidado, una frase con la que te tienes que quedar es que en macroeconomía el total es lo que cuenta. Es decir, la macroeconomía se va a preocupar
de qué tiene que ocurrir para que, por ejemplo, haya más rentas en un país, es decir, haya más dinero. Pero a la macroeconomía no le va a interesar tanto si en ese aumento de rentas ha habido, a lo mejor, algunas personas que están ganando menos y unas poquitas personas que están ganando mucho más. Porque en macroeconomía lo que cuenta es el total, no lo que le ha pasado a cada individuo de manera aislada. En un ejemplo muy sencillo, si estamos en clase de economía, podríamos decir que la microeconomía se encarga de estudiar por qué Jaimito ha sacado un 4 en economía y qué puede hacer para subir su nota. Sin embargo, la macroeconomía se va a encargar de estudiar por qué en la clase de economía ha habido 12 suspensos y qué se puede hacer para reducir ese número de suspensos y que, por ejemplo, solo suspendan 4 personas. Pero ojo, a la macroeconomía le interesa que baje ese número de suspensos, pero le da igual quiénes son las personas que están aprobando y cuáles son las que están suspendiendo. Por lo tanto, recuerda, en macroeconomía el total es lo que cuenta. Y ahora vamos. Muy bien, entonces con esta previa del video de lo que es lo micro y lo macro, vamos entonces a abordar la evidencia de aprendizaje 1, contemplando pues ya esa diferencia clara entre micro y macroeconomía en función de los intereses individuales y en función de los intereses de un Estado. Para eso entonces recordemos leer muy bien cada una de estas definiciones y consultar las que se nos está solicitando para luego poder avanzar al cuestionario en línea. El cuestionario en línea lo encontramos en esta parte de la plataforma o en el enlace que les comparto por el chat grupal. Espero que este video sea de gran ayuda para que podamos avanzar con éxito en el desarrollo de nuestras clases.